Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Mi nombre es Capitán Luis Morales, y llevo 18 años en el ejército mexicano. He estado en diferentes bases militares a lo largo del país, y he participado en operaciones de todo tipo. Cuando entras al ejército te preparan física y mentalmente para enfrentar muchas situaciones difíciles. Pero hay cosas para las que ningún entrenamiento te puede preparar. Lo que viví hace 2 años en una base militar abandonada en Coahuila es algo que todavía me quita el sueño. Nos mandaron a mí y a mi unidad de 8 elementos a revisar una instalación militar vieja que llevaba cerrada como 15 años. Estaba ubicada en medio del desierto, lejos de cualquier población. La orden era hacer un reconocimiento del lugar, porque había planes de reactivarla para usarla como punto de entrenamiento. Teníamos que revisar las condiciones de las instalaciones, tomar fotos y hacer un reporte detallado. Salimos de madrugada desde nuestra base en Saltillo. El viaje fue de unas 3 horas por carretera federal y luego como 1 hora más por caminos de terracería. Llegamos al lugar cerca del mediodía. La instalación estaba rodeada por una barda perimetral de concreto bastante alta, con torres de vigilancia en las esquinas. El portón principal estaba cerrado con cadenas oxidadas que tuvimos que cortar para entrar. Cuando entramos, lo primero que notamos fue el silencio absoluto. No había ningún sonido, ni viento, ni animales, nada. Solo nuestras botas pisando el concreto agrietado. La base tenía varios edificios, barracas, oficinas administrativas, un comedor, una enfermería y un almacén. Todos estaban descuidados, con ventanas rotas y puertas colgando de las bisagras. La pintura se caía de las paredes, y había maleza creciendo entre las grietas del piso. Dividimos la unidad en 2 grupos. Mi grupo de 4 elementos revisaría los edificios del lado este, y el otro grupo los del lado oeste. Acordamos comunicarnos por radio cada 30 minutos, y reunirnos en el centro de la base en 3 horas. Empezamos con las barracas. Adentro había literas viejas oxidadas, colchones podridos y armarios vacíos. Todo olía a humedad y abandono. Tomamos fotos de todo para el reporte. Mientras revisábamos el segundo edificio de barracas, el soldado Ramírez, uno de los más jóvenes de mi grupo, se quedó callado de repente. «Mi capitán, ¿escuchó eso?», me preguntó. Todos nos detuvimos y prestamos atención. Había un sonido muy leve, como de pasos en el piso de arriba. «Probablemente son animales que se metieron», le dije, aunque yo también me había puesto alerta. Subimos al segundo piso con precaución, pero no encontramos nada. Seguimos con la revisión de los otros edificios. Cuando llegamos a la enfermería, algo se sintió diferente. El ambiente estaba más frío ahí adentro. A pesar del calor del desierto, había camillas viejas, gabinetes con las puertas abiertas y equipo médico obsoleto tirado por el suelo. En una de las paredes había manchas oscuras que parecían muy viejas. El soldado García, que era el más veterano del grupo después de mí, murmuró: «Este lugar no me gusta nada, mi capitán». Revisamos cada cuarto de la enfermería. Había como 6 cuartos pequeños que seguramente habían sido para pacientes. En el último cuarto, al fondo del pasillo, encontramos algo extraño. La puerta estaba cerrada con seguro desde afuera, pero el seguro era nuevo, brillaba diferente al resto de las cosas oxidadas. «¿Por qué habría un seguro nuevo en una base abandonada?», preguntó Ramírez. No tenía respuesta para eso. Abrimos la puerta con cuidado. El cuarto estaba completamente vacío excepto por una silla de metal en el centro. En las paredes había marcas extrañas, como arañazos profundos en el concreto. «Salgan de aquí ahora», dijo una voz clara detrás de nosotros. Los 4 volteamos al mismo tiempo con las armas listas, pero no había nadie en el pasillo. Nos miramos entre nosotros confirmando que todos habíamos escuchado lo mismo. «Revisemos afuera», ordené tratando de mantener la calma. Salimos de la enfermería más rápido de lo que habíamos entrado. Respiré profundo cuando estuvimos afuera de nuevo. Revisé mi reloj. Llevábamos 1:30. Nos faltaba revisar el almacén y las oficinas administrativas. Intenté comunicarme por radio con el otro grupo, pero solo recibí estática. «Jefe de grupo 2, responda»,
dije varias veces. Nada. Caminamos hacia el centro de la base donde habíamos acordado reunirnos, pensando que tal vez el otro grupo ya estaba ahí, pero cuando llegamos al punto de reunión, no había nadie. Intenté de nuevo comunicarme por radio sin éxito. Vamos a buscarlos, les dije a mi grupo. Nos dirigimos hacia el lado oeste de la base donde ellos deberían estar trabajando. Encontramos el primer edificio que ellos habían revisado. La puerta estaba abierta, y podíamos ver sus marcas de botas en el polvo del piso. Seguimos el rastro hasta el segundo edificio. Ahí fue donde las cosas se pusieron realmente extrañas. Las marcas de botas entraban al edificio pero no salían. Era como si hubieran desaparecido adentro. Grupo 2. Si me escuchan, respondan, grité dentro del edificio. Mi voz hizo eco en los pasillos vacíos, pero no hubo respuesta. Entramos con las linternas encendidas aunque había luz del día. El edificio era de oficinas, con escritorios viejos y archiveros volcados. Revisamos cuarto por cuarto, llamando a nuestros compañeros. Nada. Era como si se los hubiera tragado la tierra. Llegamos a una escalera que bajaba a lo que parecía ser un sótano. Las marcas de botas en el polvo bajaban por esas escaleras. Mi capitán, yo no bajaría ahí, dijo García con voz tensa, pero no teníamos opción. Nuestros compañeros podían estar ahí abajo en problemas. Bajamos con precaución, las linternas iluminando el camino. El aire se ponía más frío con cada escalón que descendíamos. El sótano era un pasillo largo con puertas de metal a ambos lados. Parecía algún tipo de área de almacenamiento, o tal vez de celdas. Las marcas de botas continuaban por el pasillo. Fuimos revisando puerta por puerta. La mayoría estaban vacías, o tenían cajas viejas con documentos mohosos. Pero cuando llegamos a la penúltima puerta, escuchamos algo que nos paralizó a todos. Era el sonido de alguien llorando del otro lado de la puerta. Un llanto ahogado, como si alguien estuviera tratando de no hacer ruido. ¿Hay alguien ahí?, pregunté golpeando la puerta. El llanto se detuvo inmediatamente. Intenté abrir la puerta pero estaba cerrada. Entre García y yo la forzamos hasta que cedió. La abrimos de golpe con las armas listas. El cuarto estaba vacío. Completamente vacío. No había nadie ahí, pero el aire estaba helado, tanto que podíamos ver nuestro aliento, y en la pared del fondo había algo escrito con lo que parecía ser carbón. No deberían estar aquí. La letra era temblorosa, como escrita con prisa. Ramírez empezó a respirar agitado. Mi capitán, necesitamos salir de aquí ahora. Tenía razón. Algo no estaba bien en ese lugar. Salgan todos. Regresamos arriba, ordené. Nos dimos la vuelta para salir. Pero cuando llegamos al inicio del pasillo donde estaban las escaleras, estas ya no estaban, donde deberían estar las escaleras por las que habíamos bajado. Ahora había solo una pared de concreto sólida. Los cuatro nos quedamos mirando, sin poder creer lo que veíamos. Esto no puede ser real, dijo el soldado Méndez, el cuarto miembro de mi grupo, que hasta ahora había estado callado. Tocó la pared para confirmar que era sólida. Lo era. ¿Cómo vamos a salir?, preguntó Ramírez con pánico en la voz. Yo mismo estaba luchando contra el miedo para mantener la compostura. Tiene que haber otra salida, dije, aunque no estaba seguro de nada. Regresamos por el pasillo, buscando alguna otra escalera o puerta que nos llevara arriba. Revisamos todas las puertas de metal que habíamos pasado. En la última puerta, la que no habíamos abierto todavía, escuchamos voces. Eran las voces del grupo 2. Nuestros compañeros perdidos. «Ayuda. Estamos atrapados», gritaban desde el otro lado. Forcé la puerta con ayuda de los demás. Se abrió, y ahí estaban los 4 miembros del grupo 2, sentados en el suelo, pálidos y asustados. ¿Qué les pasó? Los hemos estado buscando, les dije ayudándolos a levantarse. El sargento Flores, líder del grupo 2, me miró con ojos desorbitados. Mi capitán, llevamos horas atrapados aquí. La puerta se cerró sola y no pudimos abrirla desde adentro. Y escuchábamos cosas, voces que nos decían que nunca íbamos a salir. No teníamos tiempo para procesar lo que había pasado. Necesitamos encontrar la salida. Las escaleras por las que bajamos desaparecieron, les expliqué. Flores asintió.
Nosotros bajamos por otras escaleras diferentes, estaban al otro lado del edificio. Los 8 juntos recorrimos el pasillo, buscando esas otras escaleras. Encontramos una puerta al final que no habíamos visto antes. La abrimos, y efectivamente había escaleras que subían. Subimos lo más rápido que pudimos. Mi único pensamiento era salir de ese sótano. Llegamos arriba, y salimos del edificio prácticamente corriendo. Una vez afuera, todos respiramos aliviados. El sol todavía estaba alto, no había pasado tanto tiempo como nos había parecido allá abajo. Revisé mi reloj. Eran las 3 de la tarde, habíamos estado en la base por 3 horas. Nos vamos ahora, ordené. No iba a arriesgar más a mi gente en ese lugar. Caminamos rápido hacia la salida principal de la base, pero cuando estábamos cerca del portón, escuchamos un sonido que nos hizo detenernos a todos. Era el sonido de una trompeta tocando Diana, el toque militar que se usa para despertar a la tropa en la mañana. El sonido venía de las barracas que habíamos revisado primero. Todos volteamos hacia las barracas. Las ventanas que habían estado vacías ahora tenían sombras moviéndose adentro, como si hubiera gente ahí. No volteen, sigan caminando, ordené, pero era difícil no mirar. Las sombras en las ventanas parecían estar observándonos. Algunas hasta levantaban la mano como despidiéndose. Llegamos al portón, lo cruzamos, y seguimos caminando hacia nuestros vehículos sin mirar atrás. Subimos a los 2 vehículos militares en los que habíamos llegado y arrancamos. Cuando ya estábamos a una distancia segura, finalmente volteé por el espejo retrovisor. La base se veía diferente, las ventanas tenían luz adentro, como si estuviera operando normalmente. Pude ver figuras moviéndose en el patio central, pero cuando parpadeé, todo volvió a verse abandonado y oscuro. Nadie habló durante el viaje de regreso. Cada uno estaba procesando lo que habíamos vivido. Cuando llegamos a nuestra base en Saltillo, hicimos el reporte con mi superior. Le expliqué que el lugar no era apto para ser reactivado, que las instalaciones estaban muy deterioradas y que había problemas estructurales graves. No mencioné nada de lo paranormal que vivimos, pero mi superior me miró de una forma extraña. Capitán Morales, antes de que usted fuera, ya habían ido otros 2 grupos a revisar ese lugar en años anteriores. Ambos regresaron con reportes similares al suyo sobre el deterioro, pero también ambos mencionaron incidentes extraños. Se quedó callado un momento. Esa base tiene historia. Hace como 20 años hubo una situación muy grave ahí que nunca se hizo pública. Desde entonces nadie quiere trabajar en ese lugar. No me dijo más detalles, y yo no pregunté. Francamente, no quería saber. Los días siguientes hablé individualmente con cada miembro de mi unidad. Todos habían experimentado cosas similares. Voces, sombras, sensación de ser observados, puertas que se cerraban solas. El sargento Flores me confesó que cuando estaban atrapados en ese cuarto del sótano, las voces que escuchaban les decían nombres específicos, nombres que ninguno de nosotros conocíamos. Investigué por mi cuenta en archivos históricos militares. Encontré muy poca información sobre esa base. Solo menciones breves de que había operado desde los años 70 hasta principios de los 2000. No había detalles sobre por qué se cerró o qué tipo de operaciones se realizaban ahí, pero en un archivo viejo encontré una nota escrita a mano que decía: personal reporta actividad inusual. Recomiendan cierre permanente de instalación. Han pasado 2 años desde esa misión, y oficialmente la base sigue abandonada. Hasta donde sé, no han mandado más grupos a revisarla. A veces pienso en esas sombras que vimos en las ventanas, en las voces que escuchamos, en las escaleras que desaparecieron. ¿Qué pasó realmente en ese lugar? ¿Quiénes eran esas presencias que todavía habitan ahí? No tengo respuestas y probablemente nunca las tendré. Lo que sí sé es que hay lugares donde el pasado no se va, donde algo quedó atrapado repitiendo eventos que ya sucedieron, y esa base militar en medio del desierto de Coahuila es definitivamente uno de esos lugares, un lugar donde los que ya no están siguen cumpliendo con su deber, marchando en pasillos vacíos, haciendo guardias eternas que nunca terminan. Ahora, cuando me asignan misiones de reconocimiento, siempre pregunto primero qué tipo de instalación es y cuánto tiempo lleva abandonada. Y si me dicen que es un lugar militar viejo con historia,
Encuentro la forma de declinar cortésmente, porque aprendí que hay cosas peores que cualquier situación táctica que enfrentemos en el campo. Hay lugares donde el tiempo no funciona como debería, donde las paredes guardan memoria de lo que pasó, y donde los que sirven a la patria siguen haciéndolo incluso después de que su servicio debió haber terminado. Continuamos con la segunda historia. Soy el teniente Sergio Vázquez. Estoy en el Departamento de Logística de la Séptima Zona Militar en Monterrey. Mi trabajo es principalmente administrativo. Manejo el inventario de armamento, equipo y suministros de la base. No es el trabajo más emocionante del ejército, pero alguien tiene que hacerlo. Llevo 3 años en este puesto, y pensaba que había visto de todo, hasta que hace unos meses empezó a pasar algo en el almacén principal que todavía no logro comprender. Todo comenzó en octubre del año pasado. Yo tengo un turno rotativo, a veces trabajo de día, y a veces me toca el turno nocturno donde hago inventarios y recibo entregas especiales que llegan fuera de horario. Ese mes me tocó turno nocturno 3 semanas seguidas. El almacén principal es enorme, tiene 3 naves conectadas, donde guardamos desde uniformes hasta vehículos. Normalmente trabajo con un equipo de 4 soldados, pero en los turnos nocturnos solo somos 2. Yo y quien sea que me asignen de apoyo. La primera noche rara fue un martes. Estaba haciendo inventario en la nave 2 con el soldado Campos. Eran como las 11 de la noche, y estábamos revisando cajas de equipo de campaña que habían llegado esa tarde. Teníamos que verificar las cantidades y registrarlas en el sistema. Mientras trabajábamos, escuché un sonido metálico que venía de la nave 3, como si alguien estuviera moviendo cosas. ¿Escuchaste eso, Campos?, le pregunté. Él asintió. Sí, mi teniente. Sonó como si algo se cayó. Fuimos a la nave 3 a revisar. Esa nave es donde guardamos el armamento. Tiene seguridad especial y debería estar cerrada con llave. Cuando llegamos, la puerta estaba cerrada tal como la habíamos dejado. Abrí con mi llave y entramos. Todo parecía estar en orden, nada fuera de lugar. Habrá sido un animal que se metió, dijo Campos, aunque ninguno de los dos sonábamos muy convencidos. Regresamos a la nave 2 y seguimos trabajando. Como a la media hora, el mismo sonido otra vez, esta vez más fuerte, definitivamente algo metálico cayendo o siendo arrastrado. Voy a revisar las cámaras, le dije a Campos. En mi oficina dentro del almacén, tengo monitores que muestran las grabaciones de las cámaras de seguridad de las 3 naves. Revisé la grabación de la nave 3 de los últimos 30 minutos. No se veía absolutamente nada. Las cámaras estaban funcionando, pero no captaban ningún movimiento ni nada cayéndose. Eso me pareció muy extraño, pero decidí no darle más importancia. Terminamos el inventario cerca de las 4 de la mañana y nos fuimos. Al día siguiente en la tarde, cuando regresé para mi turno nocturno, el soldado que había trabajado el turno de día me comentó algo. Mi teniente, ¿usted dejó abiertos los candados de la nave 3 anoche?, me preguntó. Le dije que no, que yo personalmente había cerrado todo antes de irme. Es que cuando llegamos en la mañana, 3 candados estaban abiertos colgando de las puertas. Eso no tenía sentido. Yo había cerrado todo. Revisé el registro de llaves, y nadie más había sacado las llaves de la nave 3. Cambié todos los candados por nuevos esa misma tarde, y yo personalmente me quedé con las únicas llaves. Esa noche me tocó turno de nuevo, esta vez con el soldado Herrera. Le comenté lo de los candados, y él se veía preocupado pero no dijo nada. Estábamos trabajando en la nave 1, organizando uniformes nuevos que acababan de llegar, cuando las luces de toda la instalación se apagaron. Oscuridad total. Se fue la luz, dijo Herrera. Saqué mi linterna y prendimos las linternas de emergencia del almacén. Debe ser el generador, voy a revisarlo, le dije. El generador estaba afuera del edificio principal. Salí con mi linterna y revisé. El generador estaba funcionando perfectamente. No había ningún problema. Regresé adentro, y las luces seguían apagadas solo en el almacén. Los otros edificios de la base tenían luz. Llamé al departamento de mantenimiento. Me dijeron que vendrían a revisar, pero que tardarían como 1 hora porque estaban atendiendo otra emergencia. Seguimos trabajando con linternas entonces. Le dije a Herrera. Él no se veía muy cómodo con la idea, pero asintió. Llevábamos como 20 minutos trabajando con las linternas cuando escuchamos pasos.
No era el sonido metálico de antes. Eran pasos claros de botas militares caminando en la nave 2. ¿Hay alguien ahí?, grité. Los pasos se detuvieron. Herrera y yo nos miramos. Quedémonos juntos, le dije. Caminamos hacia la nave 2 con nuestras linternas, iluminando el camino. La nave estaba vacía. No había nadie, pero cuando iluminamos el suelo, vimos algo que nos dejó helados. Había marcas de botas en el polvo del piso. Marcas frescas que formaban un camino. Las marcas empezaban en la puerta de entrada y caminaban por todo el pasillo entre las estanterías, como si alguien hubiera estado paseándose por ahí, pero nosotros no habíamos visto a nadie entrar. «Mi teniente, yo quiero salir de aquí», dijo Herrera con voz temblorosa. No lo culpaba. Yo también quería salir, pero no podíamos dejar el almacén desatendido. Era nuestra responsabilidad. «Vamos a mi oficina y esperamos ahí a que venga mantenimiento», decidí. Caminamos de regreso a la oficina que estaba al frente del almacén. Nos encerramos ahí con seguro. Desde la ventana de la oficina podíamos ver la entrada de las 3 naves. Nos sentamos a esperar. Herrera no dejaba de mirar hacia las naves con nerviosismo. Yo revisaba los monitores de las cámaras, pero por alguna razón las grabaciones no estaban funcionando. Solo mostraban estática. Eso era imposible. Las cámaras eran nuevas y siempre funcionaban. Intenté reiniciar el sistema, pero nada. Pasó media hora así, hasta que finalmente llegó el equipo de mantenimiento. Revisaron el sistema eléctrico y no encontraron ningún problema. «Todo está bien, teniente. No hay razón para que las luces no funcionen», me dijeron. Pero justo cuando terminaron de decir eso, todas las luces del almacén se prendieron solas. Los de mantenimiento se miraron confundidos. «Qué raro», dijeron. Se fueron pensando que había sido solo una falla temporal. El resto de la noche Herrera y yo trabajamos en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. No volvió a pasar nada extraño, pero ambos estábamos tensos hasta que terminó el turno. Cuando me fui esa madrugada, cerré todo con triple verificación. No quería más sorpresas, pero las sorpresas continuaron. 2 noches después, ahora con la soldado Ramírez de apoyo, estábamos haciendo un conteo de equipo médico en la nave 1 cuando ella me llamó asustada. «Mi teniente, venga a ver esto». Fui hacia donde ella estaba. Me señaló una de las cajas que estábamos contando. Encima de la caja había una gorra militar, vieja y desgastada, que definitivamente no estaba ahí antes. La habíamos movido hace 5 minutos, y esa caja estaba vacía por encima. Tomé la gorra con cuidado. Era un modelo antiguo, de los que se usaban hace décadas. Adentro tenía un nombre bordado: Capitán E. Torres. Busqué en nuestros registros actuales, y no había ningún Capitán Torres en la base. «Esto no debería estar aquí», le dije a Ramírez. Guardé la gorra en mi oficina pensando en investigar después de quién era. Al día siguiente hablé con el coronel a cargo de personal veterano. Le mencioné el nombre del Capitán E. Torres. El coronel se puso serio. «¿Dónde escuchó ese nombre, teniente?». Le conté sobre la gorra que había aparecido. Él suspiró y me pidió que fuera a su oficina. Una vez ahí, me mostró archivos viejos. El capitán Emilio Torres había trabajado en esa misma base hace 30 años. Era el encargado de logística, exactamente mi mismo puesto. Había fallecido en un accidente dentro del almacén, cuando una estantería mal asegurada se cayó sobre él. Sentí un escalofrío recorrerme. «¿Dónde exactamente pasó el accidente?», pregunté. El coronel revisó el archivo. «En la nave 2, cerca de la sección de equipo de campaña, exactamente donde yo había escuchado los sonidos metálicos la primera noche». «Teniente, ese almacén tiene historia», me dijo el coronel. Después de lo que le pasó al capitán Torres, varios encargados de logística que trabajaron turnos nocturnos reportaron experiencias extrañas. Por eso ahora rotamos los turnos con más frecuencia. «¿Por qué nadie me dijo esto antes?», pregunté molesto. «Porque no queríamos predisponerlo. Pensamos que tal vez con nuevo personal las cosas habrían cambiado». Claramente no había cambiado nada. Regresé a mi oficina pensando en todo esto. El capitán Torres seguía ahí de alguna forma. Por eso los candados se abrían solos y las luces se apagaban. Esa noche decidí hacer algo diferente. Entré al almacén para mi turno nocturno. Esta vez solo. Le dije a mi apoyo que se quedara en la oficina monitoreando las cámaras.
Fui directamente a la nave 2 con la gorra del capitán Torres en la mano. Me paré en el área donde según los archivos había ocurrido el accidente hace 30 años. Capitán Torres, dije en voz alta sintiéndome ridículo pero también decidido. Si usted está aquí, quiero que sepa que respeto su servicio. Yo estoy a cargo de este almacén ahora, y voy a cuidarlo como usted lo hacía. Pero necesito que me deje trabajar en paz. Dejé su gorra en una de las estanterías a la vista. Esta es su gorra. Se la regreso con respeto. Me quedé ahí parado por un momento en silencio. No pasó nada dramático. No hubo sonidos ni luces parpadeando. Solo silencio. Regresé a mi oficina y continué con mi trabajo esa noche. Para mi sorpresa, no pasó absolutamente nada extraño. Ni sonidos, ni luces apagándose, ni pasos. Fue la noche más tranquila que había tenido en semanas. Los días siguientes fueron igual de tranquilos. Ya no volvieron a abrirse candados solos. Las luces funcionaban perfectamente, no más sonidos inexplicables. Era como si algo hubiera cambiado después de esa noche. La gorra del capitán Torres seguía en la estantería donde la había dejado, y decidí no moverla. Me parecía correcto dejarla ahí como un pequeño memorial. Pasaron meses, y todo siguió normal. Le conté mi experiencia al coronel, y él pareció aliviado. Tal vez solo necesitaba que alguien lo reconociera, me dijo. Que alguien recordara su servicio y su sacrificio. Tiene sentido de una forma extraña. El capitán Torres había dedicado su vida a ese almacén, y probablemente seguía sintiéndose responsable, incluso después de tanto tiempo. Ahora cada vez que entro al almacén, especialmente en turnos nocturnos, saludo en voz baja al capitán Torres. Me he acostumbrado a su presencia. Ya no me asusta. De hecho, a veces siento como si el lugar estuviera siendo cuidado por alguien más además de mí. Herramientas que estoy seguro de haber dejado en un lugar, aparecen donde las necesito. Puertas que olvido cerrar, amanecen cerradas con seguro. Los nuevos soldados que vienen a trabajar turnos nocturnos, a veces preguntan por la gorra vieja en la estantería. Les cuento la historia del capitán Torres, de su dedicación y su accidente. Les explico que esa gorra se queda ahí como señal de respeto. Algunos se ríen pensando que es superstición, otros entienden, y también saludan cuando entran al almacén. Lo que aprendí de esta experiencia es que el servicio militar crea vínculos muy fuertes con los lugares donde trabajamos. El capitán Torres amaba su trabajo tanto, que ni siquiera la muerte lo alejó completamente de él. No lo veo como algo aterrador, sino como algo conmovedor. Él sigue cumpliendo su deber a su manera, cuidando ese almacén como lo hizo en vida, y yo, mientras esté a cargo de logística en esta base, me aseguraré de que su memoria sea respetada y de que su gorra permanezca en ese lugar de honor en la nave 2. Es lo mínimo que puedo hacer por un compañero de armas, que incluso después de tanto tiempo, sigue siendo leal a su puesto. Vamos con la tercera historia. Me llamo Medina, soy soldado raso, y llevo apenas 2 años en la base donde me asignaron. No es un lugar peligroso ni especialmente interesante. Un complejo mediano, lejos de ciudades grandes, rodeado de cerros y monte seco. De día es aburrido. De noche, bueno, eso cambió mi forma de ver las guardias para siempre. Esa noche me tocó turno con mi compañero Salgado. Siempre hacíamos buena dupla porque él hablaba poco y yo hablaba demasiado, así que nos equilibrábamos. Nuestro sector era la parte norte, un punto donde se ve la torre de observación número 3, una de las más antiguas y menos usadas. De hecho, normalmente solo ponen un guardia arriba, y casi siempre es el mismo. Un cabo flaco y callado al que todos le dicen el güero. Eran como las 23:10 cuando empezamos nuestro recorrido. Nochaba una brisa fresca, cielo despejado, estrellas muy brillantes. La base estaba tranquila, los vehículos estacionados, las luces exteriores en amarillo tenue, el sonido lejano del generador. Era una noche normal, y yo pensé que así seguiría. A eso de las 0:30 pasamos por la parte donde se veía la Torre 3 a lo lejos. Era una silueta recortada contra el cielo. Desde abajo se distinguía la figura del centinela recargado en el barandal, como siempre. El güero está en turno, pensé sin más.
Nunca lo saludábamos por radio porque él llevaba otra frecuencia. Seguimos con nuestra ruta, caminamos, revisamos puntos, firmamos en hojas de control. Cuando volvimos a pasar frente a la torre, pasadas las 1:10, Salgado frunció el ceño. «Oye», me dijo, «¿ese vato no estaba igual hace rato?» «Pues está de guardia. ¿Cómo quieres que esté?», respondí bromeando. «No, Medina. Igual. O sea, igual». «¿Cómo? Igual». La misma postura, la misma inclinación de cabeza. No se ha movido nada. Miré hacia la torre. Y sí, aunque estaba oscuro, la figura parecía exactamente igual a como la recordaba. Brazos apoyados igual, cabeza igual, torso igual, incluso las piernas parecían alineadas del mismo ángulo. «Pues igual tiene frío», dije. Aunque no me lo creí ni yo, seguimos caminando. A partir de ese momento, empecé a sentir un pequeño cosquilleo en la nuca. No era miedo, pero sí algo raro, como cuando sabes que pasó algo y tu cerebro no lo capta del todo. A las 1:40 volvimos a pasar cerca, y fue ahí cuando se me enchinó la piel. El centinela seguía exactamente igual. «Medina, te juro que no se ha movido ni tantito. Lleva 1 hora», así susurró Salgado. Yo ya me estaba poniendo nervioso. Le grité hacia la torre: «Güero, ¿todo bien allá arriba?». La silueta no respondió. No giró la cabeza. No levantó el brazo. «Nada. A lo mejor está dormido», intenté justificar. «Dormido de pie, güey». Salgado se me quedó viendo. Eso no es normal. No lo era. Pero tampoco queríamos sonar paranoicos por radio. Así que decidimos acercarnos un poco más para verlo mejor. No podíamos entrar a su torre sin autorización, pero sí podíamos caminar por la base del cerco. Mientras nos acercábamos, me pasó algo muy raro. Entre más caminábamos, más seguro estaba de que la figura no respiraba. No sé cómo explicarlo. Simplemente, no tenía ese movimiento sutil del pecho subiendo y bajando. Era como si estuviera congelado. «No me gusta esto», murmuró Salgado. «Vamos a hablarle otra vez». «Güero, compa», grité, más fuerte, pero otra vez. Silencio. Inmovilidad total. Lo iluminé con mi linterna, pero la distancia era grande, y solo se veía la sombra, no su cara. Lo que sí noté fue que la postura era antinatural, demasiado recta, demasiado firme, demasiado estática. Medina, susurró Salgado, pálido. «Ese güey no está respirando. Te lo juro». No sabía qué hacer. No podíamos subir a revisar porque romperíamos el protocolo, pero tampoco podía ignorar lo que estábamos viendo. Después de discutirlo unos segundos, Salgado dijo: «Llama a la central». «Ya valió. Esto no es normal». Tomé la radio. «Central, aquí punto norte. El centinela de la torre 3 no responde. Solicito verificación». La radio soltó estática, como si algo la bloqueara. «Repite». Medina, dijo Salgado. Lo intenté otra vez. Nada. Pura estática. Salgado, nervioso, quiso marcar desde su radio. El mismo resultado. Un ruido raro, como un zumbido grave detrás de la señal. «Medina, esto está muy mal», dijo. Fue entonces cuando pasó lo que más me heló. La figura se movió, pero no como una persona normal. No como alguien que despierta, o se ajusta el chaleco, o voltea a ver. No. Se movió de golpe, como si hubiera estado mal colocada, y alguien la jalara para enderezarla. Un movimiento seco, rápido, sin transición. De estar ligeramente inclinada, pasó a estar totalmente recta. Salgado soltó un «qué chingados», que retumbó en la noche. Yo parpadeé varias veces. No podía creer lo que había visto. Era como ver un maniquí reajustado, algo sin vida cambiando de postura. «Vámonos», dijo Salgado. «Ya vámonos», pero yo no pude moverme. La figura empezó a girar lentamente, pero no toda, solo la cabeza. Primero un poco, luego más, y más, y más, hasta que parecía que su cuello se estaba estirando. No era humano, no podía serlo. Y lo peor, estaba mirándonos. No podía ver sus ojos por la distancia, pero lo sentí. Algo nos veía. Un escalofrío me recorrió desde la espalda baja hasta la nuca. Me temblaron las manos. Salgado retrocedió un paso, respirando agitado. «Medina, baja la luz».
«Baja la luz», susurró, aterrado. Lo hice, y en cuanto la luz desapareció, la figura dejó de moverse. Volvió a quedarse rígida, pero seguía orientada hacia nosotros. «Vámonos», dijo Salgado. «Vámonos ya». Nos alejamos rápido, casi corriendo, hasta llegar a una zona iluminada. Ahí, por fin, la radio volvió a funcionar. «Central, aquí punto norte. Reportamos comportamiento irregular en la Torre 3. Solicito relevo inmediato». Esta vez, la respuesta llegó normal. «Recibido. No hay nadie asignado a la Torre 3 esta noche». Salgado y yo nos quedamos en silencio absoluto. «Central, repita el mensaje», dije con la garganta seca. «Torre 3 está sin personal. No hay guardia ahí. Nadie subió esta noche». No dije nada más. Salgado se quedó blanco, como si se hubiera enfermado de golpe. Volteé lentamente hacia donde estaba la torre. La silueta seguía ahí, inmóvil, quieta, perfecta, solo que ahora parecía un poco más cerca del barandal, como si estuviera inclinándose hacia adelante para vernos mejor. No volvimos a acercarnos. Otros 2 compañeros fueron asignados a verificar, pero ellos dijeron que no vieron nada, ni figura, ni sombra, ni movimiento, solo la torre vacía. Desde entonces, cuando me toca guardia nocturna, evito mirar hacia esa dirección. Pero a veces, en noches muy calladas, siento que alguien me observa desde arriba del cerro, y cuando me animo a voltear, por un segundo, solo por un segundo, juro ver la silueta rígida de un centinela que no parpadea. Historia 4. Cabo Cristian Fuentes. Mi especialidad es comunicaciones en la segunda zona militar en Baja California. Cuando te asignan al área de comunicaciones, la mayoría piensa que es un trabajo tranquilo, que solo te la pasas sentado frente a radios y computadoras. Y la verdad, tienen razón la mayor parte del tiempo. Pero hay momentos en ese trabajo donde eres testigo de cosas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Era marzo del año pasado, y estábamos en medio de un ejercicio de entrenamiento nocturno, en las montañas, cerca de Ensenada. Habían mandado a 4 patrullas diferentes de 6 elementos cada una, a hacer un recorrido por rutas distintas. Mi trabajo era quedarme en el campamento base monitoreando los radios, manteniendo contacto con las patrullas, y coordinando cualquier cosa que necesitaran. El ejercicio había empezado a las 8 de la noche, y se suponía que todas las patrullas debían regresar antes de las 2 de la mañana. Yo estaba en la carpa de comunicaciones con el soldado Beltrán, que era mi apoyo esa noche. Teníamos 4 radios, uno para cada patrulla. Las primeras horas todo fue normal. Las patrullas reportaban su posición cada 30 minutos como estaba planeado. La patrulla Alfa, liderada por el sargento Ochoa, era la que tenía la ruta más larga y complicada. Ellos serían los últimos en regresar. Como a la 1 de la mañana, la patrulla Bravo regresó al campamento. Los vi llegar caminando desde mi posición en la carpa de comunicaciones. Venían exhaustos, arrastrando los pies, con los uniformes sucios de tierra. El sargento Méndez, que lideraba esa patrulla, levantó la mano saludándome desde lejos. Yo levanté la mía respondiendo el saludo. Ellos se dirigieron directamente a sus carpas para descansar. Marqué en mi registro que la patrulla Bravo había regresado a la 1:15 horas. 10 minutos después, mi radio crepitó. «Base, aquí patrulla Bravo». Era la voz del sargento Méndez. Agarré el radio confundido. «Patrulla Bravo, ustedes ya regresaron al campamento. Los vi llegar hace 10 minutos. Hubo un silencio largo del otro lado. «Negativo, base. Todavía estamos en el terreno. Estamos cerca del punto Charlie, y vamos de regreso. Llegaremos en como 20 minutos. Miré a Beltrán desconcertado. «Eso no puede ser, yo los vi llegar». Beltrán asintió. «Yo también, mi cabo. Vi a 6 elementos llegar, y el sargento Méndez nos saludó». Me puse de pie, y salí de la carpa. Caminé hacia donde habían ido los elementos de la patrulla Bravo. Sus carpas estaban vacías. No había nadie ahí. Las linternas que habían dejado afuera tampoco estaban. Regresé a la carpa de comunicaciones con el corazón latiéndome rápido. «Patrulla Bravo, confirmen su posición exacta», dije por el radio. La voz del sargento Méndez respondió dándome las coordenadas. Revisé en el mapa.
Efectivamente estaban todavía como a 3 kilómetros del campamento. ¿Cuántos elementos llevan en su patrulla? Visimo, pregunté aunque ya sabía la respuesta. 6 elementos base, todos presentes. Entonces, ¿quiénes llegaron aquí?, susurró Beltrán. Yo no tenía respuesta. Había visto claramente a 6 soldados llegar al campamento, con uniformes militares, caminando en formación. Uno de ellos me había saludado. Desperté al teniente Campos, que estaba a cargo del ejercicio, y le expliqué lo que había pasado. Al principio pensó que estaba confundido o cansado, pero cuando le insistí que tanto Beltrán como yo habíamos visto lo mismo, se puso serio. El teniente salió a revisar el perímetro del campamento con otros 2 soldados. No encontraron a nadie. Todas las patrullas estaban o en el terreno haciendo el ejercicio o en sus carpas descansando, contabilizadas. No había 6 elementos extra en ningún lado. «Descríbeme exactamente qué viste», me pidió el teniente. Le expliqué que había visto a 6 soldados con uniformes de combate, cascos, mochilas, caminando desde la dirección norte, que era de donde debía venir la patrulla Bravo. «¿Viste sus caras?», me preguntó. Lo pensé. No claramente. Tenían los cascos puestos y estaba oscuro. Solo vi la silueta del sargento Méndez al frente cuando levantó la mano para saludar. El teniente se veía preocupado. «Quédate en tu puesto y avísame en cuanto la verdadera patrulla Bravo llegue». Regresó a su carpa dejándome con más preguntas que respuestas. 20 minutos después, exactamente como habían dicho, la patrulla Bravo llegó al campamento. Los conté mientras se acercaban. 6 elementos. El sargento Méndez al frente. Cuando estuvieron cerca, el sargento me saludó, levantando la mano exactamente como había hecho la versión anterior. Me dio escalofríos. Salí de la carpa a recibirlos. «Sargento Méndez, ¿tuvieron algún problema en la ruta?», le pregunté. Él negó con la cabeza. «No, mi cabo, todo tranquilo». ¿Por qué la pregunta? No sabía cómo explicarle. En algún momento se separaron del grupo, o vieron a otras personas en el terreno. Le pareció extraña mi pregunta, pero respondió: «No, siempre estuvimos los 6 juntos y no vimos a nadie más». El teniente Campos llegó y habló con la patrulla Bravo. Les hizo las mismas preguntas. Ellos insistían que no había pasado nada fuera de lo normal en su recorrido. El teniente decidió no decirles todavía lo que Beltrán y yo habíamos visto. «Vayan a descansar. Buen trabajo», les dijo. La patrulla se retiró a sus carpas. Cuando se fueron, el teniente nos llamó a Beltrán y a mí a su carpa. Ahí también estaba el capitán Silva, que era el comandante general del ejercicio. Le tuvimos que contar de nuevo toda la historia. El capitán nos escuchó sin interrumpir. Cuando terminamos, intercambió una mirada con el teniente. «Esto ya ha pasado antes», dijo el capitán. Nos explicó que en ese mismo terreno, hace como 6 años, hubo un accidente durante un ejercicio nocturno similar. Una patrulla de 6 elementos se perdió en las montañas por la noche. Tardaron 3 días en encontrarlos, y cuando lo hicieron, ya no habían sobrevivido. Habían caído por un barranco en la oscuridad. Desde entonces, ocasionalmente hay reportes de soldados que ven una patrulla fantasma en estos ejercicios nocturnos, dijo el capitán. «¿Y por qué seguimos haciendo ejercicios aquí?», preguntó Beltrán con voz temblorosa. «Porque es un buen terreno para entrenamiento, y no podemos basar decisiones militares en historias de fantasmas», respondió el capitán. «Pero sí tomamos precauciones extra. Por eso siempre confirmamos por radio la posición de cada patrulla, y nunca confiamos solo en lo que vemos». El resto de la noche me quedé pegado al radio, confirmando la posición de cada patrulla cada 15 minutos en lugar de cada 30. Las otras 2 patrullas que faltaban, Alfa y Delta, regresaron sin problemas. Cuando llegaba cada una, yo verificaba por radio que fueran ellos realmente antes de marcarlos como llegados. No quería volver a confundir una aparición con soldados reales. Al día siguiente en la mañana, con luz del día, el teniente nos llevó a Beltrán y a mí al lugar exacto desde donde habíamos visto llegar a la falsa patrulla Bravo. Revisamos el terreno buscando huellas o cualquier señal de que realmente hubiera habido gente ahí. No encontramos nada. El suelo estaba intacto, sin marcas de botas, ni nada que indicara que 6 personas habían caminado por ahí. «Lo que ustedes vieron era real para ustedes en ese momento», dijo el teniente.
pero no era de este mundo. Esa patrulla que se perdió hace años. Probablemente siguen tratando de regresar al campamento. Siguen cumpliendo con su misión de completar el ejercicio. Sus palabras me dieron tristeza más que miedo. Pensar en esos 6 soldados atrapados, repitiendo eternamente su último ejercicio. Me transfirieron a otra base 2 meses después. Fue un movimiento normal de rotación, pero no voy a negar que me dio alivio. Beltrán también pidió su transferencia poco después. Ninguno de los dos queríamos seguir en ese campamento sabiendo lo que sabíamos. Antes de irme, fui al área de registros históricos de la base y busqué información sobre el accidente de hace 6 años. Encontré los nombres de los 6 soldados que no regresaron de aquel ejercicio. Los leí uno por uno. Eran jóvenes, la mayoría apenas empezando su carrera militar. Me quedé pensando en sus familias, en cómo nunca supieron realmente qué pasó esa noche en las montañas, y ahora sus espíritus seguían ahí, tratando de completar lo que no pudieron terminar en vida. Desde entonces, cada vez que participo en ejercicios nocturnos en cualquier terreno, siempre verifico 2 veces por radio, antes de dar algo por confirmado, porque aprendí que en la oscuridad, lo que ves con tus ojos no siempre es lo que realmente está ahí, y que hay patrullas que nunca regresan a casa, solo siguen marchando eternamente en busca de un campamento que ya no pueden alcanzar. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.